Shalom. Continuamos con la aliyá número 3, Parashat Emor. Vamos al capítulo 22, versículo 17 y vamos a terminar con ese capítulo en el versículo 33. Leemos en la Torah. Hablando Adonai Moshe diciendo: habla a Aarón, a sus hijos y a todo el Israel y les dirás: cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito de Israel que acercar su ofrenda por cualquiera de sus promesas o cualquiera de sus donaciones que habrán de ofrendar a Adonai en holocausto, para que ustedes sean aceptados, será sin defecto, macho de los vacunos, de los ovinos o de los caprinos. Todo aquel que hubiere en él un defecto no será acercado, porque no será aceptado a ustedes. Un hombre que ofrendare Korban Shalamim a Adonai para cumplir una promesa o por donación de los vacunos o de los ovinos sin defecto será para ser aceptado. Ningún defecto habrá en él. Ciego, con quemadura, con un tajo, con una verruga, con sarna seca o con sarna húmeda, no ofrendarán a estos a Adonai. Ni ofrenda ígnea pondrán de ellos sobre el altar a Adonai. Un toro o un cordero desproporcionado de pezuñas pegadas por donación podrás darlo, pero por una promesa no será aceptado. De testículos machacados o aplastados o desligados o cortados no ofrendarán para Adonai, y en vuestra tierra no harán. Tampoco mano de un hijo extranjero no acercarán la ofrenda a Elohenu. De todos estos, que su mutilación está en ellos, si un defecto hay en ellos, no serán aceptados a ustedes. Hablado Adonai Moshe diciendo: un toro o un cordero o un chivo que sea parido estará 7 días con su madre, y desde el día 8º en adelante será apto para ofrenda ígnea a Adonai. A un toro o a un cordero, a él y a su hijo no degollarán en un mismo día. Si lo sacrificaren como Korban Todá a Adonai, por vuestra propia aceptación será sacrificado. En ese mismo día será comido, no dejarán sobras de él hasta la mañana, Ani Adonai. Cuidarán mis preceptos y los harán, Ani Adonai. No profanarán el nombre de mi santidad, y me santificaré de entre los Bene Israel, Ani Adonai, que los santifico, que los sacó de Eretz Mizraim para ser para ustedes por Elohim, Ani Adonai. Bien, aliyá número 3, Parashat Emor, retoma la situación de los animales en los sacrificios, después de que ha hablado acerca de la santidad en la cual deben vivir de los Kohanim. Ahora entonces va a hablar de la santidad que deben de tener, o de la perfección en la que deben de estar los animales para ser sacrificados. Los animales para ser sacrificados deben de ser perfectos, sin defecto, para seguir congruentes con lo que veníamos platicando acerca de los Kohanim que no pueden físicamente estar aptos para el servicio. Entonces los animales tampoco son aptos para el sacrificio. Ahora sí pueden ser donados, no para sacrificio, sí para servicio en algo útil en el Mishkan. Otra vez, no es que se les mata o algo, se destruye esos animales por no ser perfectos, no, de ninguna manera. Solo no sirven ritualmente, pero pueden ser donados. Ya lo leíamos ahorita aquí en la Torah, siguiendo con el mismo tenor. Ahora, todo esto será válido de que el animal sea perfecto si el que lo entrega es Israel o si no es Israel. Por lo tanto, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que dice la Torah, que también los no judíos, los gentiles, viviendo en la tierra de Israel, podían llevar ofrendas, las cuales, si eran perfectas, podían también ser entregadas en sacrificio delante de Hashem. Por lo tanto, el servicio en el santuario no es única y específica y estrictamente para los judíos, es para todos, para todo el mundo. Dios es el Dios del mundo entero, y el templo es el servicio está en servicio a Hashem para todo el mundo. No hay diferencia, ¿ya? Entonces, una vez más, para siendo enfático con esto de las 7 leyes y todas estas cosas que por ahí se han inventado muchas personas, las cuales dejan de lado los conceptos de la Torah. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nos está pidiendo entonces la Torah que nosotros seamos muy cuidadosos de evitar que con este tipo de sacrificios imperfectos, o sea, porque el animal es imperfecto, se profane el nombre de Hashem. Es decir, se deja de vivir en santidad. O sea, que cualquiera sacrificio es bueno. O sea, si nosotros hacemos sacrificios defectuosos a Hashem, van a ser bien recibidos de ninguna manera. Los sacrificios, para que sean bien recibidos por Hashem, deben ser hechas las cosas bien hechas.
como todo en la vida, las cosas que para que funcionen deben ser bien hechas, y para eso hay normas. Si se siguen las normas, entonces sabremos que las cosas se están haciendo bien, que lo que se está llevando a cabo llegan delante de Hashem. Si nosotros hacemos bien las cosas a nivel social, de igual forma será bien recibido por la sociedad. No se toleran los defectos, no se toleran los defectos. Entonces debemos tener pendiente y presentes estas cosas. Ahora, tal vez para los otros sacrificios que sacrificaban otros pueblos, sí, no importa lo que sacrifiquen, de todo modo será bien recibido. En este caso no es así, y todo lo contrario. ¿Por qué razón nosotros vamos a tener que conducirnos de esta forma tan íntegra? Porque Hashem nos sacó de Mitzrayim. ¿Cuál es la diferencia entre la forma de creer que nosotros tenemos los judíos y las que tienen las naciones del mundo? Las naciones del mundo creen en Dios porque Dios es el creador del cielo y la tierra. Obviamente nosotros también sabemos que Dios es el creador del cielo y la tierra. Pero ellos nada más abarca ese concepto. Para el caso de los judíos, para nosotros, abarca el concepto más cercano, porque nos sacó de Mitzrayim. La razón por la cual nosotros creemos en Hashem es porque, aparte de que es el creador de los cielos y la tierra, Él trató con nosotros de forma personalizada y nos sacó de la situación en la que vivíamos de Mitzrayim. Y esa es la razón por la cual esta exigencia moral, ética, personal, de mandamientos, nos está haciendo saber. Porque hay un vínculo más cercano. Porque hubo una condición extraordinaria para que nosotros estuviéramos ahora delante de Él. Y a eso apela la Torá para hacernos responsables de lo que estamos haciendo y cuando servimos a Hashem. Si se tratara de servir a otro Dios que no tiene ningún vínculo con nosotros, lo haríamos como lo hacen las demás naciones, no importa, la cosa es hacerlo. Pero en el caso nuestro, como el vínculo es más fuerte, nos sacó de la esclavitud en la que vivíamos para ahora servirlo a Él. Por esa razón debemos hacerlo de forma perfecta. Kohanim perfectos y los sacrificios, los animales perfectos. Esto es lo que dice para nosotros la aliyá número 3. Shalom.